Habíamos visto los procesos por medio de los cuales el ojo capta los estímulos del exterior, como una cámara oscura lo hace. Esta es la primera representación y es de carácter fisiológico. Vimos también que la percepción es el proceso por el cual la información sensorial es organizada e interpretada. Este es un proceso complejo en el cual intervienen varios factores. La percepción varía de un individuo a otro y se ve considerablemente influenciada por factores de tipo sociocultural e individual. Algunos de esos factores son, por ejemplo, la motivación que uno tenga a mirar. Por ejemplo, lo podemos enmarcar en una frase común que habrán escuchado o pronunciado, como es: cada uno ve lo que quiere ver. Otro factor que influye es el conjunto de ideas, creencias o convicciones, que también lo podemos llamar código moral, que el individuo cuando percibe, trata de acomodar esa percepción de modo que no le resulte contradictorio. Otro factor son las expectativas, que son las ideas preconcebidas del cómo deberían ser las cosas. Otro es el estilo cognitivo o la manera que interpretamos el entorno desarrollado a lo largo de nuestras vidas. También la experiencia y la cultura, ¿sí? Que es la formación, las costumbres y las tradiciones. Y otro factor es la personalidad. Las imágenes, ¿sí? Nosotros las podemos percibir a través del ojo, pero también el cerebro produce imágenes, por ejemplo, sin necesidad de percibirlas en el momento, ¿sí? Que son las imágenes, por ejemplo, las imágenes del sueño. Existen convenciones perceptivas que ayudan al observador a interpretar la imagen. Por ejemplo, la perspectiva, la superposición de los objetos, el sombreado y posiblemente también nuestra familiaridad con los tamaños originarios de los objetos que vemos. Un concepto importante que fue estudiado e incluido por Edgar Rubin es el concepto de figura-fondo y sus relaciones. Para poder determinar qué cosa es figura y qué fondo, es importante los contornos, que son los que permiten caracterizar y distinguir a los objetos. Esta distinción se da porque el objeto está situado en un determinado espacio, a una distancia del observador, y porque la profundidad de la figura con respecto al fondo ayuda a distinguir y a separar uno de otro. Las figuras y el fondo no son estáticos. La figura se distingue del fondo por estos contrastes que están dados por la intensidad de la luz, por la forma. También influye si el objeto es del campo de la experiencia del observador. La producción de imágenes tiene muy en cuenta la relación figura y fondo. Este principio no se aplica solamente para lo visual, ¿sí? Podemos entablar esa relación también con sensaciones auditivas, por ejemplo. Toda percepción también organizó este pensamiento Ruby, es una unidad y es más que la suma de las partes. La percepción es una totalidad organizada de tal manera que la alteración o modificación de uno de sus componentes afecta a todo el conjunto. Estos estudios sobre la figura y fondo de Rubin fueron tomados por la Gestalt, que postuló que todos los elementos se perciben como totalidades coherentes, completas y simétricas, aun cuando falte una parte de ellos.
La percepción tiende a completar aquellos elementos que permiten dar definición, simetría, regularidad, unificación y forma a los estímulos que percibimos. La Gestalt ha establecido una serie de principios que explica de qué forma un grupo particular de estímulos puede sobresalir de su fondo. Uno de esos principios es la proximidad. Los elementos relativamente cercanos se captan como pertenecientes a la misma figura. El principio de continuidad, donde dice que los elementos orientados en la misma dirección tienden a organizarse de una forma determinada. Semejanza, los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. El contraste, que es los elementos se distinguen del resto por su singularidad. Un objeto puede contrastar con otro por color, por forma, por tamaño, etc. El contraste da lugar a un rasgo importante de nuestra percepción, que es el efecto enmascarador, que es el que una impresión fuerte impide la percepción de umbrales inferiores. Un ejemplo sería un foco de luz de mucha intensidad. Y por último tenemos la inclusividad. Es un tipo de camuflaje que tiende a homogeneizar la figura y el fondo. Otro factor importante en la percepción es la atención. La experiencia cotidiana nos demuestra que percibimos muchas cosas sin tener clara conciencia de ello. Y esa situación puede ser reversible. Las causas por las que se produce un bajo nivel de atención pueden ser la falta de cambio en el estímulo perceptivo, la intensidad de ese estímulo y la intensidad del contraste también. Acá van a ver unos ejemplos y unos juegos perceptivos donde ustedes tienen que ubicar las imágenes que no están tan presentes en estas producciones. ¿Encontraron las imágenes? Bueno, nos vamos a ver en el próximo encuentro y fíjense que acá también hay otra escondida.